En 2018, un nombre comenzó a circular por todos los medios españoles: el rey del cachopo. César Román, un empresario carismático, dueño de varios restaurantes, amante de las cámaras y las declaraciones grandilocuentes. Pasó de ser una figura conocida del mundo gastronómico y político a convertirse en el principal sospechoso de un crimen brutal. Un torso humano apareció dentro de una maleta en una nave industrial de Madrid. Y con él comenzó a desmoronarse una historia llena de mentiras, engaños y violencia. Este es el caso del rey del cachopo, una historia real que parece sacada de una novela negra. Pero sucedió aquí, muy cerca de todos nosotros. César Román llegó a Madrid decidido a triunfar. Carismático, ambicioso y con gran facilidad para manipular, supo meterse en los círculos de poder y construir su imagen como un exitoso empresario del sector gastronómico. Se hacía llamar el rey del cachopo por la cadena de restaurantes que inauguró con gran espectáculo y cobertura mediática. Pero detrás del personaje público había un hombre obsesionado con el control, la apariencia y el éxito a toda costa. Mientras los titulares lo mostraban rodeado de platos asturianos y aplausos, en lo privado acumulaba deudas, problemas legales y una oscura red de mentiras que pocos sospechaban. Muchos trabajadores denunciaron malos tratos, sueldos impagados y amenazas. Pero nada parecía frenar el ascenso de César. Su estrategia era clara: abrir restaurantes, recibir subvenciones, cerrar sin pagar y volver a empezar con otro nombre. En sus redes sociales proyectaba una vida de lujos, liderazgo y prestigio. Pero esa fachada estaba a punto de resquebrajarse. Y lo que se descubriría luego pondría los pelos de punta a toda España. En medio de su vida agitada, César conoció a Eidy Paz, una joven hondureña que trabajaba como camarera. Era madre soltera, dulce, trabajadora y soñaba con una vida mejor. Pronto iniciaron una relación. Él la presentó como su pareja, la integró a su entorno empresarial. Pero algo no encajaba. Las discusiones entre ellos se volvieron constantes. Testigos aseguraban que él era celoso, controlador, obsesivo. Eidy, por su parte, comenzó a alejarse. Lo que parecía una historia de amor se transformó en una pesadilla silenciosa. En agosto de 2018, Eidy desapareció sin dejar rastro. Su familia, amigos y compañeros comenzaron a buscarla, pero César parecía despreocupado. Decía que se había ido, que estaba bien, pero no aportaba pruebas ni colaboraba con la búsqueda. Días después, un olor extraño comenzó a emanar de una de las cocinas industriales que César había alquilado poco antes. Lo que se descubrió allí estremecería al país entero. El 13 de agosto de 2018, un trabajador de limpieza ingresó a una nave industrial alquilada por César Román. Un olor insoportable llenaba el ambiente. Pensó que se trataba de comida podrida, hasta que abrió una de las neveras. En su interior, cubierto con cal y envuelto en bolsas plásticas, yacía un torso humano. Sin brazos. Sin piernas. Sin cabeza. La policía acudió de inmediato. La escena era escalofriante. No había documentos, ni pistas claras. Solo restos humanos y el silencio de un lugar abandonado a toda prisa. Los análisis forenses confirmaron lo peor: el cuerpo pertenecía a Eidy Paz, la joven pareja de César. La cal había sido utilizada para acelerar la descomposición y dificultar la identificación. Pero no fue suficiente. César desapareció. Apagó su móvil, abandonó Madrid y se esfumó. Mientras la prensa comenzaba a hablar del rey del cachopo, las autoridades iniciaban una intensa cacería para encontrarlo. Mientras la búsqueda se intensificaba, los investigadores descubrieron que César había huido a Zaragoza, donde vivía bajo una identidad falsa. Trabajaba como cocinero en un modesto restaurante, haciéndose llamar Rafael. Había adelgazado, cambiado su aspecto y evitaba cualquier contacto que pudiera delatarlo. Pero su obsesión por controlar la información lo traicionó. Solía conectarse a Internet para seguir las noticias de su propio caso,
y fue precisamente su patrón de conexiones lo que permitió a los agentes rastrearlo. El 16 de noviembre de 2018, tras 3 meses prófugo, la policía lo arrestó sin que opusiera resistencia. Estaba tranquilo, como si su caída fuera inevitable. Las imágenes de su detención recorrieron todos los noticieros de España. El caso del Rey del Cachopo se convirtió en uno de los crímenes más mediáticos y macabros del país. Pero aún quedaban preguntas sin responder. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue un arrebato de celos? ¿O había mucho más detrás de aquella relación tormentosa? El juicio comenzó en 2021 y fue seguido por toda España con enorme expectación. La defensa de César Román intentó sostener su inocencia, afirmando que no había pruebas directas de que él hubiese cometido el crimen. Pero las evidencias circunstanciales resultaron demoledoras. Los registros telefónicos, los testimonios de los amigos de Eddie, las cámaras de vigilancia, el alquiler de la nave industrial a su nombre y su posterior fuga fueron configurando un panorama difícil de rebatir. Durante el juicio, César se mostró frío, distante y desafiante. Negó todo, habló de conspiraciones e incluso aseguró que el verdadero culpable seguía libre. Pero el jurado no creyó su relato. Finalmente, fue condenado a 15 años de prisión por homicidio y otros delitos asociados. A pesar de la sentencia, hasta el día de hoy existen voces que sostienen teorías alternativas, algunos defienden su inocencia, otros aseguran que hay detalles del caso que nunca salieron a la luz. Pero la pregunta sigue flotando en el aire: ¿quién era realmente César Román? ¿Un empresario ambicioso? ¿O un asesino frío y calculador? El caso del Rey del Cachopo sigue siendo uno de los más impactantes y mediáticos de España. No solo por la brutalidad del crimen, sino por la figura de César Román, un hombre que construyó un imperio de mentiras que ascendió socialmente mientras ocultaba su verdadera cara. Hoy cumple condena en prisión, pero las preguntas siguen abiertas: ¿actuó solo? ¿Hubo algún detonante que lo llevó a ese punto? ¿O desde siempre fue un hombre capaz de llegar al límite para sostener su mundo de apariencias? En los pasillos de los tribunales, en las tertulias televisivas y en la memoria colectiva, su nombre sigue generando debate. El Rey del Cachopo ya forma parte de esa oscura lista de crímenes que estremecieron a un país entero. Y atención, las autoridades han reactivado nuevas líneas de investigación. El caso aún podría dar giros inesperados. Por eso, te invitamos a seguirnos, suscribirte y activar las notificaciones. Iremos actualizando cada nueva información que salga a la luz. Aquí, en Voces en la Penumbra, seguiremos iluminando las sombras de los casos más escalofriantes.